Le estamos dando un cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este su canal Geopolítica Profética. Sean muy bienvenidos. Vamos a tener un comentario sobre el vídeo que el día de ayer subió a las redes sociales el pastor Jonathan Córdoba. Como ustedes ya saben, este pastor tiene una obsesión, una fijación con las doctrinas bíblicas que pregona y predica la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Doctrinas como el sábado, la ley de Dios, la naturaleza del hombre y otras más. Definitivamente que este es uno de los ministros religiosos, al igual que el profesor Cristian Blanco, que también en los últimos años se han dedicado a atacar las doctrinas bíblicas, especialmente la ley de Dios y el cuarto mandamiento de la ley del Señor, que exige la santificación del Shabbat. En el día de ayer, el pastor Jonathan sube un video de más de una hora donde él pretende refutar la posición bíblica acerca de la ley de Dios en cuanto a que existen dos leyes, la ley moral y la ley ceremonial o ley ritual. En toda su presentación no pudo probar, en ningún momento probó, a partir de las Sagradas Escrituras, de que no existan dos tipos de leyes en el Antiguo Testamento y también que están manifestadas y declaradas en el Nuevo Testamento, refiriéndonos a la ley moral y a la ley ceremonial. En nuestro estudio vamos a probar, a partir de la palabra de Dios, que existen dos leyes, la ley moral y la ley ritual o ceremonial. Sin embargo, es un término, estos términos, ley moral y ley ceremonial, generalmente se le ataca porque el argumento de los protestantes es que no existe en la palabra de Dios el término ley moral y ley ceremonial. Pero vemos que esto es una falta de conocimiento, ya sea voluntario o involuntario, por medio del cual se pretende anular la obediencia específica de los 10 mandamientos. Todo es un asunto de semántica, pero el principio está. Existen dos leyes, una que señala los 10 mandamientos a las cuales le llamamos la ley moral, y la otra que tiene que ver con ritos, ceremonias y otro tipo de mandamientos que Dios le dio a Israel, escritas en un libro, a la cual se le califica como la ley ritual o ley ceremonial. Tenemos que hay muchos términos que se usan en el mundo religioso y que no están declarados explícitamente en las Sagradas Escrituras, como el caso de milenio. La palabra milenio no está en las Sagradas Escrituras, pero se designa de esa manera para señalar los 1000 años, donde en Apocalipsis 20 encontramos que es encadenado el enemigo durante 1000 años. Y para hablar de ese periodo de 1000 años, entonces se usa el calificativo de milenio. De manera que esto no es un argumento válido para decir entonces que cuando usamos el término ley moral o ley ceremonial, no existe en la Biblia claramente y definidamente las dos leyes. También podríamos ver el término Trinidad, no se encuentra en la Sagrada Escritura. Sin embargo, el principio de las tres personas divinas están claramente señalados en la palabra de Dios. Así que esto no es más que una falacia y una argucia de parte del mundo evangélico protestante que desecha los mandamientos de Dios, que desecha la ley de Dios. Pero vayamos entonces al punto. No vamos a utilizar
si es que tanto le incomoda al protestantismo, no vamos a utilizar el término ley moral y ley ceremonial en nuestro breve estudio. Vamos a hablar de este tema, vamos a estudiarlo, a profundizarlo rápidamente, de una forma resumida y concisa, pero al punto, sin pues utilizar esos términos que tanto le incomodan al mundo evangélico o protestante. Entonces nos vamos a referir a la primera ley, que está claramente definida en la palabra de Dios, que son la ley de los 10 mandamientos, o los 10 mandamientos que fueron escritos en tablas de piedra. Y después pasaremos a probar de que aparte de la ley de los 10 mandamientos, a la cual pues le llamamos ley moral, entonces probaremos que existe otra ley que fue escrita no en tablas de piedra ni por el dedo de Dios, sino que se escribió en un libro por mano de Moisés, dirigido por Dios. Así entonces vamos a ver las características de cada una de estas dos leyes que están bien definidas en la palabra de Dios. Pero antes de ir al estudio a partir de las Sagradas Escrituras para definir la existencia de estas dos leyes, veamos un extracto del vídeo donde este pastor evangélico Jonathan Córdoba presenta el hecho de que no existen dos leyes en la Sagrada Escritura y que solamente es una sola ley, que no hay una distinción. Él pretende refutar la posición bíblica adventista al respecto, sin embargo, no lo puede probar ni lo podrá probar en la palabra de Dios, puesto que no existe tal posición en las Sagradas Escrituras. Solamente vamos a encontrar, mis hermanos, que la palabra de Dios es clara y directa al señalar de que existen dos leyes, una de 10 mandamientos bien definidas y otra escrita en un libro donde hay más de 600 mandamientos. Así que vamos a ver el vídeo para luego entonces profundizar rápidamente en nuestro estudio. Si Dios quiere dar una ley y hay que entender esa ley, Dios la tiene que decir. O sea, ¿cómo uno sabe cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios justamente es porque está específica en la palabra. Por eso Pablo dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que dé gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios. Cristo dijo, esta es la voluntad de mi Padre. Se decía específicamente. Si no conocemos esa voluntad, ¿cómo entonces la conocemos? ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la vivimos? Entonces, si Dios quiere que entendamos que hay dos leyes, una ceremonial y otra moral, la tiene que especificar, porque no es para adivinar, mi estimado, la tiene que especificar, la tiene que decir, porque es una ley, entiende eso. Por eso cuando vamos a ver el pacto mosaico, Dios fue específico en cuanto a su ley, su ley. Y cuando Dios le dio la ley al pueblo, le dio la ley, no le dio las leyes. No le dijo, te voy a dar la ley ceremonial, la ley moral y la ley civil. No, no le dijo así. Le dijo, mi ley, punto. Les voy a dar mi ley, mis mandamientos. Los mandamientos en conjunto conformaban una sola ley. Como ustedes han podido observar, han podido escuchar las palabras directas de Jonathan Córdoba, él señala de que solamente hay una ley en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, pues lógicamente en el Nuevo Testamento, solamente una ley, que no hay una ley ceremonial y una ley moral. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver, vamos a referirnos entonces a la primera ley, a la ley de los 10 mandamientos. Veamos. Número 1. Fue pronunciada por Dios. En el Pentateuco, esta es la única ocasión donde Dios proclama directamente una ley a su pueblo sin la mediación de Moisés. Los israelitas oyeron la voz de Dios hablándoles desde el Sinaí. Esto produjo una impresión imborrable sobre ellos. Éxodo 20 del 18
al versículo 20. Dicho acontecimiento señala la singularidad de esta ley y su supremacía dentro del código legal israelita. Esa es la primera característica de la ley de los 10 mandamientos, que fue pronunciada por Dios en el monte Sinaí y fue escuchada por todo el pueblo israelita en el contexto de acontecimientos de poder de Dios, donde Dios demostraba su gran poder. Segunda característica. Luego que Dios dio los 10 mandamientos, no añadió más. Deuteronomio 5:22. No añadió más ¿qué? No añadió más mandamientos. Solamente fueron 10 mandamientos. Y Dios advirtió que de ellos no quitarás, ni de ellos añadirás. Porque Dios escribió sus 10 mandamientos en tablas de piedra, se lo dio a Moisés, y no añadió más. Los evangélicos dicen que son 613 mandamientos y que eso es un solo conjunto, una sola ley, nada más lejos de la realidad. Porque aquí la misma palabra de Dios dice que el Señor dio esos 10 mandamientos y no añadió más. O sea, los otros 603 mandamientos son aparte de los 10 mandamientos, son aparte. Característica número 3. Jehová las grabó sobre tablas de piedra. Esta es otra peculiaridad del decálogo. Jehová lo escribió con su propio dedo sobre las tablas de piedra. Éxodo 31:18, 32:16 y 34:1. Este fue un hecho sin precedentes para cualquier otra ley y sirvió para enfatizar la originalidad de dichos mandamientos. La ley que Dios pronunció y escribió era una unidad autosuficiente y completa, según Deuteronomio 5:22, como ya hemos señalado. Dios no añadió más, era una unidad autosuficiente y completa. No se le podía añadir ni se le podía quitar. Y Dios le escribió en tablas de piedra. Las otras leyes fueron escritas en un libro, pero esta ley fue escrita de una forma muy peculiar y particular, escritas en tablas de piedra. Bien Dios pudo haberlas escritas todas en un libro, o bien pudo haberlas escritas todas en tablas de piedra, pero Dios fue el que hizo la distinción, y nada de lo que hace Dios es por casualidad. Eso es importante subrayarlo. Característica número 4. Fue situada dentro del arca del pacto, de acuerdo con Deuteronomios 31:26. Las leyes escritas por Moisés fueron ubicadas en el tabernáculo al lado del arca del pacto de Jehová. Solo el decálogo fue colocado dentro del arca del pacto. Deuteronomio 10:5. Este hecho diferencia al decálogo de las otras leyes. ¿Escuchamos bien, mis hermanos? ¿Prestaron atención? Esta ley de 10 mandamientos fue puesta dentro del arca por orden de Dios. Pero la ley escrita por Moisés en un libro, que es la otra ley a la cual se le llama ceremonial, pero que a los evangélicos no les gusta ese término, pero esa otra ley de Moisés escrita en un libro fue puesta al lado del arca por orden de Dios. Característica número 5. La ley de los 10 mandamientos. Esta ley de los 10 mandamientos tiene un nombre específico. Solamente los 10 mandamientos tienen un nombre especial entre aquellos que forman parte del material legal. De acuerdo con Éxodo 34:28, Deuteronomios 4:13 y Deuteronomio 10:14, dichos mandamientos son llamados, ¿cómo se llaman? Las 10 palabras. Al darles un nombre a los mandamientos, los escritores bíblicos enfatizaron
la singularidad de esta ley peculiar, que no era igual a las otras leyes. Sexta característica. Esta ley de los 10 mandamientos revela el pecado, según dice Pablo en Romanos capítulo 7 y versículo 7. Es una ley que fue establecida por Dios para dar el conocimiento de lo que es el pecado. Característica número 7. La transgresión de la ley, de esta ley de 10 mandamientos, es pecado. O sea, que al transgredir esa ley, uno de los mandamientos de esa ley, se comete entonces el pecado. O sea, esa ley señala el pecado. Según Santiago, según Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4. Octava característica. Hay que guardar toda la ley. Según Santiago 2:10. Pero la Iglesia Católica guarda 8 mandamientos de los originales que Dios proclamó y escribió. Porque la Iglesia de Roma cambió el 4.º mandamiento de la ley de Dios, que llama a santificar el Shabbat. Lo cambió por el primer día de la semana, por el día domingo. Y la Iglesia de Roma admite el cambio. Eso lo demostramos en otros vídeos que subimos anteriormente, pues, y que tratamos ese tema, donde la misma Iglesia Católica se jacta de haber hecho el cambio. Y eso es algo profético que está en el libro de Daniel capítulo 7 y en otros textos más. Y encontramos, mis hermanos, que también la Iglesia de Roma quitó el 2.º mandamiento de la ley de Dios, que prohíbe la veneración de imagen o darle culto a las imágenes. Por eso es que la Iglesia de Roma es idólatra y venera imágenes libremente. Y para que siguiesen siendo 10 mandamientos, dividió en 2 el último mandamiento. Eso lo puede encontrar usted en el Catecismo Católico. Y ellos admiten el cambio. Pero el protestantismo y las iglesias evangélicas, ellos ponen muchas excusas para decir de que ya no se está obligado a guardar los mandamientos de Dios. Pero vemos que ellos aceptan todos los mandamientos del decálogo menos uno, el Shabbat, el sábado. ¿Por qué será que no lo aceptan? Porque son herederos de Roma. El protestantismo sigue siendo las hijas de Roma, las diversas iglesias protestantes, porque heredaron varias doctrinas de la iglesia de Roma que hasta el día de hoy practican y son parte de sus doctrinas, como es el caso de señalar que ya el sábado no se está obligado, que ya no es un mandamiento, que en el Nuevo Testamento hay que santificarlo. Y digan lo que digan, las iglesias evangélicas, sus reuniones son el domingo, aunque ellos dicen, algunas dicen que no guardan el domingo, pero en la práctica vemos que ellos desechan el sábado y señalan que el primer día de la semana es el día del Señor. Eso lo dicen muchos predicadores protestantes. Entonces, guardan 9 mandamientos, están de acuerdo con 9 mandamientos menos uno. Qué cosa más rara, ¿no? Ahora, vamos a ver la característica número 9. ¿Por qué hemos de ser juzgados por esta ley? ¿Por qué? Por la ley de los 10 mandamientos, según Santiago 2:12. Característica número 10. El cristiano que guarda esta ley es bienaventurado en su hecho, según Santiago 1:25. Característica número 11. La perfecta ley, o sea, la ley de los 10 mandamientos, es la ley de libertad, según Santiago 1:25. Y también pueden ver Santiago 2:12. ¿Por qué es una ley de libertad? ¿Por qué los 10 mandamientos es una ley de libertad? Porque cuando el Señor le revela su voluntad a aquel que quiere obedecer y que ama al Señor, va a encontrar que el Señor le ha señalado cómo amar a Dios y cómo amar a su prójimo. Si amamos a Dios, entonces vamos a adorar solamente al Dios creador, a nuestro Señor, a Jehová nuestro Dios.
Si amamos a Dios, no vamos a tener imágenes delante de nosotros para venerarla o rendirle culto. Si amamos a Dios, no vamos a tomar su nombre en vano, y si amamos a Dios vamos a santificar su santo sábado, porque el sábado señala a Dios como creador, como el Dios verdadero. La palabra de Dios dice que los dioses que no criaron los cielos y la tierra perezcan de delante del Señor, pero solamente hay un Dios creador. Y al guardar el sábado, este es un mandamiento moral, porque estamos diciendo con eso que reconocemos al Señor Dios, Jehová del universo, el Señor Jehová, Dios del universo, como el creador de todas las cosas. Y encontramos que al amar entonces al prójimo, vamos a honrar a nuestros padres. No vamos a cometer homicidio, a cometer adulterio. Y ustedes pueden ver toda la tabla de la ley de Dios, los 10 mandamientos hasta el 10º mandamiento. Todo tiene que ver, mis hermanos, con el amor a Dios y el amor al prójimo, tal como lo dijo Jesús, que ahí se resume toda la ley. Se resume en el amor, amar a Dios y amar al prójimo, pero hay que demostrarlo, y Dios ha señalado cómo entonces amamos a Dios y cómo amamos al prójimo. Bien, la 12ª característica: la ley de los 10 mandamientos es eterna, según Salmo 111, versículos 7 y 8, que dice así: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Aquí el salmista está indicando claramente que la ley de Dios es eterna, que es verdad, que son justos sus mandamientos y que están establecidos para siempre, eternamente, y hace énfasis para siempre, es enfática, eternamente y para siempre. Y la única ley en las Sagradas Escrituras que es proclamada, que es señalada como eterna, es precisamente la ley de los 10 mandamientos. Nunca vemos que Jesús o los apóstoles enseñaron o declararon que alguno de los 10 mandamientos estaba abolido. Podemos mencionarlos uno a uno en el Nuevo Testamento, uno a uno. Y en ningún lugar, mis hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús o a los apóstoles en las epístolas señalando que alguno de esos 10 mandamientos ya caducaron o que era parte del antiguo pacto. En ningún lugar vemos eso. Sí encontramos que la circuncisión, por ejemplo, ya es cosa del pasado, que era simplemente una figura, un símbolo. Y el apóstol Pablo dice que la circuncisión nada es, ni la incircuncisión nada es, sino guardar, ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Bueno, esos mismos mandamientos que el Señor Jesucristo le señaló al joven rico. Si se ama a Dios, guardamos todos los mandamientos. El primer mandamiento: oye Israel, el Señor Jehová uno es, y amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Eso lo encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 6. Y ahí vemos claramente que dice que el Señor desea que guardemos esos 10 mandamientos, según Deuteronomio 6, porque ahí está hablando de los 10 mandamientos, ese es el contexto, los 10 mandamientos. Que lo guardemos y lo atesoremos en nuestra mente, en nuestro corazón. Está hablando allí en Deuteronomio 6 de los 10 mandamientos. Entonces, esos 10 mandamientos precisamente fue lo que Jesús le señaló al joven rico si quería entrar a la vida, y es lo que Pablo, Juan, Santiago y los apóstoles en general enseñaron, que tenemos que amar en primer lugar a Dios y en segundo lugar entonces a nuestros semejantes, porque Jesús dijo:
que el primer mandamiento es amar al Señor, Dios del cielo, y el segundo es semejante, al prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo le vas a amar? ¿Cómo le vas a demostrar? Guardando los mandamientos que Dios requiere de ti que guardes, según Deuteronomio 6, y lo que declaró Jesús, amar al prójimo. El Señor esto lo declaró al joven rico y le señaló de los 10 mandamientos. Usted puede ver la historia. Le declaró de los 10 mandamientos. Muy bien. Sin embargo, nosotros vemos algunos argumentos no válidos, sino que son tergiversaciones de estos pastores evangélicos que son enemigos de Dios y de la ley del Señor, que ellos señalan que en el Nuevo Testamento se indica que uno de los mandamientos, o sea, el Shabbat, fue abolido, y para ello utilizan textos mal interpretados que tuercen para su propia perdición, como es el caso de Romanos, el capítulo 14, versos 5 al 6. Ahí no se está hablando del Shabbat, ahí se está hablando de otros días, de días de ayuno. Esa es otra cosa diferente que pudiéramos hacer también un vídeo acerca de esto. Y también utilizan, por ejemplo, Gálatas, el capítulo 4, verso 9 al 11, donde también se habla ahí aparentemente de días y demás, pero todo esto no tiene nada que ver con el Shabbat. De ninguna manera, si hacemos un análisis serio y profundo de esto y sincero. También utilizan Colosenses 2, 14 al 16 para desvirtuar la observancia del cuarto mandamiento de la ley de Dios, pero al igual que Satanás, cuando tentó a Jesús en el desierto, utilizan textos bíblicos torcidos y mal interpretados para entrampar a los incautos. Por eso tenemos que ser como Jesús, estudiosos, profundos de la palabra de Dios, estar bien establecidos en la palabra de Dios para no dejarnos engañar de estos lobos rapaces, porque el diablo utiliza la escritura torcida para extraviar a los incautos y hacer decir a la palabra de Dios lo que la palabra de Dios no dice. Esto es claro y es directo, mis hermanos. Ahora, vamos a ver la otra ley. Ya vimos la primera ley, la ley de los 10 mandamientos, a la cual pues se le ha calificado, o sea, se le ha denominado la ley moral para distinguirla o hacerla de más fácil entendimiento cuando nos referimos a los 10 mandamientos. Como cuando se usa la palabra milenio, la palabra Trinidad y otras más en las Sagradas Escrituras, por ejemplo. Entonces el asunto es semántica, pero no anula en ningún momento la verdad de que está establecido firmemente una distinción entre la ley de los 10 mandamientos y la ley escrita en un libro por Moisés, que es la que vamos a ver a continuación. La otra ley, la ley que está escrita en un libro y que le escribió Moisés, que es diferente a la ley de los 10 mandamientos. Número 1, dictada por Moisés, según Éxodo 24:3. Número 2, escrita por Moisés, según Éxodo 24:4 y Deuteronomio 31:9. Característica número 3, escrita en un libro, no en tablas de piedra, ¿verdad? Éxodo 24, del 4 al 7. Y Deuteronomio 31:24. Entregada por Moisés, que le escribió a los levitas, según Deuteronomio 31, 25 al 26. Depositada por los levitas al lado del arca, no dentro del arca, como fue con el caso de los 10 mandamientos, según Deuteronomio 31, 26. Sexta característica, trata de las ceremonias y los asuntos rituales y de normas civiles. Vea Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, mis hermanos. También esa ley escrita en un libro contiene historias, contiene relato bíblico de la creación, tiene muchas cosas allí, pero está diferenciada claramente de la ley que fue escrita en tabla de piedra, los 10 mandamientos, los cuales dice la palabra de Dios en Deuteronomio 5:22, que el Señor la escribió con su propio dedo, se le entregó a Moisés a oído de todo el pueblo y no añadió más mandamientos. Así que ahí está, es una característica claramente distinguida, que la distingue de esta ley escrita en un libro por Moisés. Característica número 7, esta ley escrita en el libro prescribe
las ofrendas por el pecado, según Levíticos, el libro de Levíticos. Ahí están todas las ceremonias y los rituales, el culto, la liturgia, que tenían que ver con las ofrendas que simbólicamente señalaban a Cristo Jesús y la obra salvífica de ese plan de salvación, valga la redundancia. Característica número 8. No hay pecado en la transgresión porque está abolida, fue abolida según Efesios 2:15. Característica número 9. Los apóstoles no mandaron guardar esta ley, según Hechos 15:24. Característica número 10. Nadie será juzgado por ella, según Colosenses 2:16. Característica número 11. El cristiano que guarda esta ley no es bienaventurado. Véase, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 6. 12ª característica. El cristiano que guarda esta ley pierde su libertad, según Gálatas 5, del 1 al 3. Característica número 13. Abolida por Cristo, según Efesios 2:15. Característica número 14. Abolió la cédula de los ritos que nos era contraria, según Colosenses 2:14. Y característica número 15. Estas ordenanzas de este libro de la ley, escrito por Moisés, según Efesios 2:15, donde se señala que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en orden a ritos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Estarían vigentes ¿hasta cuándo? Hasta la muerte de Cristo, según Hebreos 9, de 9 al 10. Es importante, mis hermanos, resaltar que según Efesios 2:15, la ley que fue abolida, aquí lo dice claramente, no dice que fueron los 10 mandamientos, dice aquí claramente que fueron la ley de los mandamientos expresados en orden a ritos o ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea que todas esas ritualidades fueron abolidas. Esto es lo que dice que fue abolido, y también señala que fue abolido el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9, verso 9 al 10. Mis hermanos y mis amigos, hemos concluido nuestro breve análisis acerca de las dos leyes. Hay una ley claramente establecida, entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, una ley que Dios da en un evento donde Dios a viva voz y a oído de todo el pueblo de Israel proclamó esa ley que se llama la ley de las 10 palabras. ¿Cuáles son esa ley de las 10 palabras? La ley de los 10 mandamientos. Y según Deuteronomio 5:22 dice que cuando el Señor terminó de escribirlas, proclamarlas en 2 tablas de piedra, la entregó a Moisés y no añadió más. Y aparte de esto, el Señor hace una advertencia, que a esos mandamientos, a esa ley de 10 mandamientos, a esas tablas no le añadirás, ni de ella quitarás. Vimos también entonces que existió otra ley, la ley escrita en un libro que le escribió Moisés y que se refería a ordenanzas rituales, a historias del pueblo de Dios y de los inicios de la creación y del hombre, y a otras normas civiles que eran parte de el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Estas leyes ceremoniales y rituales fueron escritas en un libro y puestas al lado del arca. Es una ley que iba a caducar, que tenía muchos símbolos, y que el símbolo encontrarse con la realidad en la cruz del Calvario, hasta ahí llegaba esas normas y esas leyes rituales. Pero los 10 mandamientos, vimos de acuerdo a Salmo 111, que son eternos, que fueron escritos por Dios, que eran muy peculiares porque eran solamente 10 y que fueron puestas dentro del arca, y que es una ley que señala el pecado, que señala lo bueno y lo malo, que señala el pecado,
y que Dios invita a que obedezcamos, que una vez que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, que seamos salvos, entonces tenemos que dar frutos de obediencia. El que era ladrón ya no, es más, no debe ser más ladrón. El que era un adúltero ya no debe ser más un adúltero, ni de pensamiento ni de acción. El que era una persona que estaba acostumbrada a la avaricia, a la codicia, también el Señor le hace el llamado a dejar toda codicia. El que deshonraba a su padre, ahora se le invita a que honre a su padre y a su madre. Los que eran idólatras, el Señor también señala claramente que todo idólatra no heredará el reino de los cielos. Y el Señor indica que nos acordemos del sábado. El Señor Jesús dio el ejemplo a guardar el sábado. Y los apóstoles también. Jamás ninguno de ellos enseñaron, o hubo un concilio, una reunión, o hubo una carta, un consejo, una predicación, donde tanto Jesús como los apóstoles señalaron o enseñaron o proclamaron que el cuarto mandamiento, el Shabbat, estaba abolido. En ningún momento. Más bien dieron ejemplo de obediencia a ese mandamiento. Que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga. Es mi deseo y mi oración. Amén.